Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía González y les voy a presentar el tema de relaciones laborales. Durante los siguientes minutos daremos un breve repaso a los temas de movimiento laboral y qué tipos de movimientos hay, la sindicalización, los sindicatos y sus objetivos. Hablaremos también sobre la ley del trabajo, la negociación colectiva y cuáles son sus etapas. De igual forma, repasaremos las prestaciones conocidas como de ley y cuáles son superiores a la ley, para poder concluir con algo muy importante como es la ética, el trato justo, despidos y de qué forma es importante el rol de recursos humanos en esto. Las organizaciones se caracterizan por los movimientos constantes de las personas que transitan a lo largo de su estructura. Se trata de un flujo continuo de capital humano dentro de la organización, con movimientos que implican admisiones, transferencias, ascensos y separaciones. Admisiones se refiere a aquellos empleados que entran a la organización para cubrir una vacante y un perfil determinado. Transferencias son aquellos movimientos dentro de una misma empresa. Pueden ser a otra área, a otra sucursal, tanto en el mismo país como en el extranjero. Ascenso se refiere al movimiento vertical de una persona que sube de puesto de la organización. Cuando un trabajador obtiene un ascenso, su salario también registra una recompensa adicional. Los ascensos son símbolo de éxito y representan un paso adelante en la carrera del empleado. En cuanto a las separaciones, hay tres tipos. La separación por jubilación, que se trata de un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando la persona alcanza la edad límite o tiempo laborando suficiente para jubilarse y abandonan la organización. Esta separación genera una oportunidad para que otras personas se transfieran o asciendan y requiere que la organización se prepare y proporcione los sustitutos adecuados. La separación por iniciativa del empleado o renuncia es cuando el empleado presenta su dimisión a la organización por motivos personales o para trabajar en otra organización. Y por último está el despido, que este es por iniciativa de la organización. Es cuando la organización separa de su puesto al empleado por alguna razón específica. Por ejemplo, el adelgazamiento, la reestructuración, recorte de personal, cambio de competencias, disciplina, incapacidad de trabajar para adaptarse. Los sindicatos no son cosa reciente. En la historia de las relaciones entre las organizaciones y sus miembros, sus orígenes se remontan al surgimiento del sistema capitalista, que se desarrolló a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial en Inglaterra. Los sindicatos surgieron cuando los empleadores empezaron a quedar oprimidos entre los trabajadores y consumidores, es decir, cuando se desarrolló el sistema de remuneración. Como organizaciones, el sindicato es una agrupación o asociación que defiende los intereses comunes de sus miembros. Existen sindicatos de empleados o de trabajadores y sindicatos patronales o de empleadores. En el ámbito estatal, los sindicatos se agrupan en federaciones, los cuales son instituciones que congregan a sindicatos representativos del mismo ramo de actividad en número mínimo de 5 de ellos. Las federaciones son asociaciones sindicales con un grado superior y que suelen agruparse en confederaciones, las cuales son asociaciones sindicales de ámbito nacional con un grado superior y congregan al menos a 3 federaciones de sindicatos de empleadores y de empleados. En México, el trabajo está ocupado en la ley como un derecho y deber social de los ciudadanos, que se compone por dos partes, empleado y empleador. La Ley Federal del Trabajo sirve para normalizar las relaciones laborales entre un patrón y un empleado, y en ella se estipulan los derechos y obligaciones para ambas partes. Podemos comprender que esta ley contiene disposiciones legales que protegen las garantías individuales de los trabajadores y determinan conceptos que forman parte del vínculo patrón-trabajo-trabajador. La negociación colectiva surge del contrato colectivo, que exige un proceso previo de negociación entre las partes, que se realiza a 3 niveles: empresa, sindicato y confederación de sindicatos.
En un sentido más amplio, negociación es el proceso de búsqueda de la aceptación de ideas, propósitos o intereses, con la intención de alcanzar el mejor resultado posible, de modo que las partes implicadas terminen la negociación conscientes de que se les escuchó, de que se les dio la oportunidad de presentar todos sus argumentos y que la suma de las contribuciones individuales dará un total de mayor de cualquiera de las partes. La negociación sindical es un proceso conductor de la toma de decisiones sobre convenios colectivos en que participan representantes de los trabajadores y de los empleadores. En estos acuerdos se confrontan los distintos puntos de vista, las expectativas, reclamaciones y exigencias, con el objeto de llegar por consenso o por mecanismos de concesiones mutuas a una solución conciliatoria. Ciertos conceptos permiten mejorar las relaciones laborales. Las diferentes etapas de esta negociación son: 1. La organización debe definir con claridad sus políticas de recursos humanos y divulgarlas entre sus empleados. 2. La organización debe desarrollar sistemas y canales de comunicación bidireccionales adecuados para sentir, percibir las expectativas y reivindicación de sus empleados, localizar las fuentes de los problemas y de conflictos e identificar sus causas. 3. La organización debe mantener un diálogo permanente y abierto con los líderes sindicales. 4. Las organizaciones deben preparar y capacitar a todos los jefes, sobre todo a los más próximos a los obreros, para que afronten la nueva realidad sindical y naciente democracia, porque la habilidad para negociar será fundamental. 5. Las organizaciones no deben tomar declaraciones y posturas revolucionarias de algunos líderes sindicales como representativas de una tendencia de los obreros, sino ventilarlas en una confrontación directa y en su debida oportunidad. Y 6. Las organizaciones deberán entender la época que el paternalismo terminó y que debe sustituirse por un trato respetuoso e igualitario, como supone una sociedad democrática, al conferir la misma representatividad al patrón y al empleado en las relaciones de trabajo. Las prestaciones. Los planes se clasifican en legales o prestaciones superiores a la ley o adicionales, los cuales dependen de la posibilidad de exigirlas. Las prestaciones legales son los que el empleador debe otorgar a sus trabajadores por disposición de leyes laborales, de seguridad social o por acuerdo colectivo entre los sindicatos. Por ejemplo, aguinaldo, vacaciones, vivienda, prima por antigüedad, ayuda para la enfermedad, prima vacacional, ayuda por maternidad, horas extra y prima dominical. Las prestaciones superiores a la ley o adicionales son las otorgadas por la generosidad de la empresa. No las exige la ley ni alguna negociación colectiva. También se conocen como prestaciones adicionales a las de la ley e incluyen gratificaciones, seguro de vida colectivo, alimentos, transporte, préstamos, gastos médicos y ayuda para la vivienda. Las políticas establecen el código de valores éticos de la organización, por medio de los cuales rige sus relaciones con los empleados, accionistas, consumidores, proveedores, etc. Con base en estas políticas se definen los procedimientos por ejecutarse, los cuales son guías de acción predeterminados para orientar operaciones y actividades, y que toman en cuenta los objetivos de la organización. Estos procedimientos son una especie de plan permanente para orientar a las personas en la realización de sus tareas en la organización. En el fondo sirven para guiar a las personas en la consecución de estos objetivos, buscar proporcionar coherencia a las relaciones de las actividades, además de garantizar un trato equitativo para todos los participantes y un trato justo en todas las situaciones. Los objetivos principales del área de RH son: 1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización. 2. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo, desarrollo y satisfacción plena
de la persona y para el logro de sus objetivos. Los despidos por iniciativa de la organización se deben de realizar con sumo cuidado y tacto, sobre todo cuando implican una cantidad importante de personas, como en los casos de adelgazamiento y recortes de personal por distintas causas. El despido es la sanción más severa que la organización puede imponer a los trabajadores. En general, las organizaciones optan por algunos procedimientos para aminorar los efectos de un despido. Por ejemplo, la política de despidos selectivos, la colocación en otra empresa y los planes de renuncia voluntaria. La política de despidos selectivos es el procedimiento en el que la organización define los criterios de la elección de las personas despedidas en caso de recorte de personal. Por ejemplo, la preferencia por personas solteras, jóvenes, en lugar de personas mayores, casadas y con hijos. En cuanto a la colocación en otra empresa, es el procedimiento en el que la organización, para asistir y ayudar a los trabajadores despedidos por medio de un organismo especializado en el ramo para conseguirles un nuevo empleo. En general se utiliza cuando ocurre un adelgazamiento, situación contraria al crecimiento de la organización. El adelgazamiento puede ocurrir debido a una reestructuración o al right sizing, es decir, cuando las organizaciones buscan adecuar su tamaño a las condiciones externas del mercado. Existen muchas organizaciones especializadas en la colocación en otras empresas que sirven así de enlace entre el trabajador despedido y el mercado de trabajo. En cuanto al plan de renuncia voluntaria, se trata de un plan que la organización ofrece a sus empleados para motivarles a pedir su separación por iniciativa propia. En general, estos planes ofrecen incentivos como una indemnización más elevada, extensión del plan de prestaciones durante cierto tiempo después de la separación o ofertas de una colocación en otra empresa. Como pudimos ver anteriormente, la relación de las personas con las organizaciones es compleja y requiere de muchas herramientas, legislaciones y procedimientos para que pueda funcionar, ya que para que una empresa logre cumplir con sus objetivos, ésta debe contar con un capital humano motivado. Por esta razón, el área de recursos humanos en las organizaciones es fundamental para permitir este equilibrio entre la comodidad de los empleados y las posibilidades de la organización. Muchas gracias por su atención.